Buenos días. En esta ocasión recibimos a José Luis Vargas y Fuentes para conversar acerca de la sexualidad en el imperio de los incas, intimidades conyugales de los antiguos peruanos. Estar con José Luis Vargas y Fuentes es interesante porque vemos que es un periodista con una amplia trayectoria dentro de su profesión. Tiene libros publicados apoyando a periodistas conocidos como, por ejemplo, Guillermo Sonday, pero también tiene algunos trabajos particulares, propios, entre ellos Cómo hablamos y escribimos los peruanos, La cocina al alcance de todos, breve manual de reglas ortográficas, manual de términos parlamentarios, 500 preguntas y respuestas sobre el imperio incaico. Si nos damos cuenta, es multifacético, su trabajo alrededor de temas que nos atañen es extenso, y por eso ahora resulta importante conversar acerca de la sexualidad en el imperio de los incas. En primer lugar, José Luis, una de las primeras preguntas que me vienen es el método y la decisión para desarrollar este libro. Hay algunos antecedentes. Yo estaba viendo un poco, revisando la bibliografía de su libro, no veo muchos títulos en el Perú relacionados directamente a la sexualidad en el Perú de los incas, pero sí tenemos algunos antecedentes. Por ejemplo, la presencia de esta gran cantidad de los conocidos, entre comillas, huacos eróticos, moches, por ejemplo, y también, obviamente, algunos apuntes hechos por los cronistas, ¿no? Referidos a la sexualidad, que ellos se encuentran cuando llegan al momento en que conquistan el imperio de los incas. En lo particular, ¿cuál es la decisión suya para emprender la sexualidad en el imperio de los incas? En realidad no fue idea mía. Yo trabajábamos con Enrique Congrains, con varias editoriales de libros, y publicábamos libros de diferentes índoles, de todas las temáticas, cocina, historia, qué sé yo. Entonces se nos ocurrió, aparte de hacer el diccionario, ese mal llamado diccionario, si no se citaste cómo hablamos y escribimos los peruanos, se nos ocurrió un momento de decir, oye, sobre los incas se ha dicho poco, se ha mentido mucho. Que 13 incas, que la primera ciudad fundada por los españoles fue una cosa, que Mamabollo, que salieron del lago Titicaca, pero ¿cuál es la realidad histórica? Entonces comenzamos a ver qué conocían los incas en medicina, cómo eran sus dioses, cómo era su educación, cómo eran sus relaciones sexuales, su vida marital, qué medicinas conocían, en fin, abarcaba todo, y el origen histórico, el auge y la decadencia de los incas, que no duró, pues María Rostoroski decía 100 años, ¿no? Pero duró más de 500 años. Y algunos creen o sostienen que con la muerte de Atahualpa se acabó el imperio, pero no, pues se prolongó 36 años más con la rebelión de Manco Inca. Entonces, fue un trabajo que inicié en el año 97, quedó trunco porque las empresas fracasaron por el fenómeno del huaico que nos quitó a los clientes, y yo continué con el trabajo sobre toda la historia de los incas. Esos son 23, en realidad 23 trabajos de investigación, o un trabajo de investigación, los incas dividido en 23 capítulos o libros, si se quiere. Entre ellos estaba el imperio de los incas. Y he tenido los libros allí que no tenía forma de publicar, porque no hay quien financie actualmente a los autores nuevos o noveles. Y un amigo de Estados Unidos, Roberto Bustamante, vino y me dijo, oye, Vargas, he leído todos sus trabajos, y mira, y el problema de la sexualidad estaba en pleno debate. Que el enfoque de género y el otro que estúpidamente dicen ideología de género. Bueno, allá ido con esa propuesta. Dijo, este es el momento. Entonces, de los 23 capítulos, separé 2. La sexualidad en el imperio de los incas y la vida en el hogar en el imperio de los incas. Entonces traje los 2 y este fue el resultado. Y complementando con otros trabajos hay varios libros sobre la sexualidad, entre ellos Federico Kaufman, magia sexual en el Incario. Me ayudó mucho para sobre las preguntas que todos nos hacíamos y que
lo hacen los alumnos en el colegio, pero nunca encuentran respuesta. Y es justamente este método de plasmar ya el libro en su escritura, de hacerlo a manera de preguntas y respuestas. Imagino que hay una suerte de objetivo didáctico en esto. ¿Es solamente ello? ¿Cuál es esta decisión de desarrollar? Efectivamente, es responder a las preguntas que nos hacemos. O sea, ¿qué preguntas se hace uno sobre esto? Oye, ¿cómo hacían el amor los incas? O ¿cómo era la vida marital? ¿Cómo era? Entonces, porque sobre esto no se puede escribir, digamos, una especie, no se puede hacer un relato, un ensayo, como si fuera un cuento, una novela. Entonces es difícil. Entonces hay que hacerlo a través de preguntas y respuestas. Es una forma didáctica como el doctor Kaufman y el doctor Enrique Vergara, que prolongan mi libro, dicen que es la forma más directa de llegar al público, a través de preguntas y respuestas. La alteridad inca, la vida conyugal, el Servinacuy, el mundo de la mujer, la vida sexual en sí, las mujeres dominantes, ¿no? Hay unas curacas indias, los delitos sexuales, etcétera, son los principales puntos, son los capítulos a partir de los cuales usted desarrolla este tema ampliamente. Y uno se lleva muchas sorpresas, básicamente por dos cosas. Uno, como dijo al principio, porque sentimos de que hay muchos mitos que se nos ha ido creando respecto de cómo se desarrolló la sexualidad de los incas. Uno de repente mirando los ceramios moche puede pensar muchas cosas, de que eran muy erotizados, pero de todas maneras también está el tema de la fertilidad, que va más allá de lo netamente erótico. En esa medida le pregunto, ¿qué descubrimientos importantes hace usted con respecto de lo mucho que se ha dicho y que usted lo trae aquí como cosas importantes, singulares y que hay que decirlo de todas maneras? No, en realidad no puedo decir que yo he descubierto la pólvora. No, todo lo que está en el libro, todo está dicho. Yo no he descubierto nada. Simplemente lo que pasa es que se tenía bajo la alfombra, oculto. Respecto a los huacos, por ejemplo, se cree pues que a través de los huacos los incas querían pregonar que nos gusta el sexo y lo practicamos abiertamente porque nos encanta. Pero no, pues, no eran los huacos unas representaciones como las fotografías pornográficas o los videos que ya ni siquiera son imágenes, sino ya actividades sexuales en movimiento, digamos, que se transmite por las redes sociales. No, los incas simplemente graficaban un determinado momento, pero que no era para exhibir a lo demás. Era como una especie, era para incluir dentro de la, iba a decir la parafernalia, pero dentro del ajuar funerario de sus muertos, como una advocación para que continuaran la vida en el más allá. No era porque querían enseñarle a los demás cómo hacer las relaciones sexuales. No, era por eso que se han conservado, porque en huacos para decir no se olviden de seguir reproduciéndose porque los incas creían en otra vida. Entonces, como decir, invocar a los dioses a que se sigan reproduciendo. No era el otro sentido. Y te decía que suerte que formaba parte del ajuar funerario porque se mantuvieron pues ocultos a la vista de los incas, de los españoles. Porque si hubieran estado a la vista de todo, pues no hubiéramos conocido ninguno. Dice que la iglesia, pues, por su afán moralizador, de doble moral, ¿no? Pues en Grecia, Italia, hicieron desaparecer una gran cantidad de documentos y objetos que graficaban cómo era el mundo entonces. Igual hubiera ocurrido en el Perú. ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo, con los quipus, ¿no? Que lo hicieron desaparecer porque los quipus no solamente eran cuestiones numerarias, sino también históricas. Y entonces ahí estaban la historia de sus idolatrías, digamos, la forma de practicar su religión, cómo venerar a sus dioses y todo. Todo eso lo hicieron desaparecer.
hubieran hecho desaparecer todo sobre la sexualidad en el imperio de los incas si hubieran estado a la vista. Por suerte, que en el momento del libro lo digo, por suerte que no eran arqueólogos los misioneros españoles. Entonces, no se ha descubierto nada. Ahora, que se piensa que una sociedad sexualizada, bueno, más sexualizada eran los hindúes. Hace más de 5.000 años los hindúes tenían el Anangarang, el Kama Sutra, que tenían 68 poses más con la variante sabido Juan Tena. Entre los incas había más que 5 formas de hacer relaciones sexuales, con algunas variaciones llegaban a 8. Pero no era pues una sociedad sexualizada. Más sexualizada es el mundo de ahora. Hoy está más sexualizada. Hoy día hasta las caricaturas pone el cerebro de una mujer, el cerebro de un hombre. El cerebro de la mujer tiene mercado, cartera, dinero, auto, viajes, playas. Y el cerebro del hombre, sexo, 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 sexo. O sea, ¿cuál es la sociedad sexualizada que se cree eso de los dos incas? Entonces son mitos que son necesarios desterrar por ignorancia. Entonces lo que estoy contribuyendo simplemente es decir, señores, aquí no hay nada nuevo. Los incas lo hacían, pero sanamente. En todo caso, sí era una sociedad donde la actividad sexual sí era aceptada, ¿no es cierto? Era aceptada, era inclusive alentada, inclusive ya desde la adolescencia, ¿no? Vemos que tanto hombre como mujer ya tenían sus iniciaciones muy jóvenes, podían tener actividad sexual desde jóvenes, que era muy aceptado. En el caso de la mujer, para dar a entender de que era una mujer fértil y de ese modo ella podía ser una mujer más interesante. Y en los hombres casi lo mismo, ¿no? Hay inclusive ritos que usted lo describe muy bien aquí, y en ese sentido yo creo que la vida conyugal de alguna manera era vista de otro modo. Cuando usted descubre esto o nos lo plasma de esta manera, porque esto ya está dicho por cronistas, por investigadores, etc., en lo particular, ¿qué opinión o a qué pensamiento lo lleva el hecho de saber cómo era tan bien visto la actividad sexual en este momento de los incas? Contra lo que pudiera suponerse de que había hasta cierto punto lo que hoy llamamos amor, sexo libre, amor libre, entre los incas, sin conocer la Biblia y sin conocer el mandato divino, cumplían con lo que decía nuestro Dios creador: crecer y multiplicados. Entonces la única forma de crecer y multiplicarnos es alimentándonos y teniendo relaciones sexuales, no hay otra forma. Ahora, pero al mismo tiempo no se censuraba si estas relaciones entre los hombre y mujer jóvenes, si salía embarazada. Entonces demostraba que era una mujer fértil y tenía mayor valor. Era como decir, he descubierto esta joya y todo el mundo la deseaba, porque era mujer fértil. O sea, qué respeto. Además, se practicaba el amor libre, si se quiere, amor libre entre comillas, ¿sabes? Pero, una vez que se casaba, la mujer era totalmente fiel al hombre. Ahora, que se dieron casos de adulterio, claro. Pero en la clase alta, el adulterio se castigaba con la pena de muerte, a él y a ella. O sea que había que tener mucho cuidado sobre eso. Pero entre la plebe, digamos, entre los llanas, también había adulterio. ¿Pero a qué se debía? Que no había mujeres, pues. ¿Por qué? Porque todas las mujeres de niñas eran acaparadas por el Inca, por los curacas, metidas a los templos de las recogidas, que los incas le pusieron, que los españoles le pusieron vírgenes del sol. Bueno, como tantas palabras, como decirle rey al Inca, ¿no? Entonces, la escasez de mujeres obligaba, pues, alguna vez había el adulterio. Pero en ese caso el hombre, pues, ¿qué hacía? La denunciaba.
Si la denunciaba, perdía soy y cabra, porque se quedaba sin mujer. Y creo que por ahí le digo que a veces es era aceptado. A veces es mejor tener un par de cuernitos que no tener quien te acompañe en las noches, ¿no? Claro, algo así es lo que se vislumbra de la lectura del libro. Ahora, la sodomía, la homosexualidad, también es un tema ampliamente desarrollado aquí y sorprende el hecho de que era de alguna manera relacionado con los mitos religiosos. Era, si no se puede decir bien exactamente, aceptado, pero no era mal vista, ¿no es cierto? Los sacerdotes o los nobles tenían la posibilidad de mantener dentro de su grupo o acompañantes homosexuales, jóvenes sobre todo. Y no era mal visto, ¿no? Esto era bien aceptado y se llevaba, como dije, hacia inclusive los mitos religiosos. ¿Cuánto se ha logrado investigar acerca de esto? Solamente se sabe esto, pero hay una razón por la cual estaba relacionado la sodomía con lo religioso. Sí. Sí hay bastantes investigaciones. Y ya te digo, lo que pasa es que no se divulga. Y si se ha publicado, pues en algunos libros que cuestan pues 180, 200 soles, 300 soles, que no está al alcance de muchas personas y no aparecen en la web. Pero sobre la sodomía, mira, se han practicado en todas las sociedades, ¿eh? Uh-huh. Que no sorprenda que entre los incas también se practicaba la homosexualidad. Más extraña es la homosexualidad femenina, ¿no? El lesbianismo. Es un poco más extraña, pero sí había en las Amazonas. Pero para reproducirse tenía que llamar a los hombres, entre ellas no se podían reproducir. Ahora, lo que no se ha investigado qué se hacía con los que le hacían hombres, ¿no? Dentro de esas ciudades amazonas, eso no se ha investigado, no se ha profundizado. Pero la sodomía estaba muy extendida, sobre todo en el norte, en Ecuador, en la zona de Ecuador. Y también se practicaba el incesto, era una especie de todos contra todos. Uh-huh. Todo vale, ¿no? Pero los incas trataron de controlar eso, pero había una doble concepción en eso de los incas, ¿no? Porque combatían la sodomía por un lado, pero lo permitían en los templos, permitían la homosexualidad. Incluso en algunos ritos sexuales, digamos, los sacerdotes se mostraban de espalda ante el pueblo en determinada parte de la ceremonia, mostrando pues el trasero así en forma obscena, como lo dice uno, no recuerdo cuál de los cronistas. Uh-huh. Entonces, pero la homosexualidad se ha dado pues en todos lados. Oiga, muchos se olvidan que hasta el dios Zeus era homosexual. Tenía como amante a Ganímede, después que era un joven bello y esbelto, y además el Zeus era envidiado por los otros dioses. Alejandro el Magno, por Dios. Entonces, no sé qué sorprenda, porque la homosexualidad hay ahorita. Muchos han tenido el valor, como algunos congresistas, o algunos congresistas han tenido el valor, o como ese candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia, que ahí ha ganado unas iniciales en Iowa, gay declarado. Entonces, pero muchos lo tienen oculto, ¿no? Algunos tienen la valentía de decir, sí, soy homosexual. Pero en los tiempos de los incas, en algunos casos se mantenía oculto porque había represión del Estado. Pero en otros, pues, se practicaba abiertamente, como te repito, en la parte del norte del Perú, en Ecuador. Uh-huh. Pero en algunos lugares se logró erradicar, pero se seguía practicando de forma escondida. Eso es lo que dicen algunos cronistas, ¿no? Que le llamaban el pecado nefando. Ahora, hay registro también de zoofilia y necrofilia, ¿no? Pero de todas maneras hay diferentes interpretaciones, ¿no? Se cree que la necrofilia no exactamente se practicó, pero de todas maneras hay registros visuales, ¿no? En ceramios, igual que la zoofilia. Al respecto, ¿qué nos puede decir? No, zoofilia, digamos, como que el hombre teniendo relaciones con un animal, no se ha encontrado un hueco en ese sentido, ¿no? Hay imágenes, y lo explico, que aparentan
un perro montando teniendo relaciones con una mujer, pero no está muy claro la cosa. Ahora, que debe haber habido, es probable. Julio Cetello, en un trabajo de investigación para obtener un título, no recuerdo qué título, en 1944, dijo que él había visto con sus propios ojos huacos en lo que representaban la relación del hombre con una vicuña o llama, pero que después que pasaron sacerdotes o que pasado un tiempo, desaparecieron eso y bueno, quizás no tenía una cámara fotográfica, eso, pero Julio Cetello dice haber visto, pero lamentablemente no hay ninguna prueba de que se haya practicado. Ahora, que se haya practicado, bueno, todo puede suceder en este mundo del Señor, como dice, ¿no? Puede que haya ocurrido, pero no hay testimonio así claro, contundente, que den prueba 100% de que se practicaba la zoofilia. En cambio, sí, respecto, y disculpa que insiste en el tema, los incas sí reproducían las relaciones entre animales, ¿no? Y además entre plantas. Hay huacos, significa el maíz, por ejemplo, divinizado o humanizado, como si siquiera, como si procrearan entre ellos. O sea que las plantas se reproducían dentro de su concepción, que no había pues que siembra por aquí, que injertos y vaina, no. Dentro de su concepción del mundo, creían que las plantas y los animales se reproducían igual, de la misma forma, ¿no? Entonces hasta la tierra producía, la Pachamama producía, pero siempre y cuando fuera poseída por el dios de la lluvia. Si el dios de la lluvia no la fertilizaba, pues no producía. Entonces, todo gira alrededor de este concepto de la supervivencia y de la prolongación de la especie, sin que hayan tenido, pues como te digo, acceso a la lectura, porque era una sociedad totalmente aislada del mundo, ¿no? Y de otra cosa que no hay registro es del lesbianismo, ¿no? De práctica del lesbianismo. No se ha hallado ceramios con estas imágenes, tampoco se conoce mucho al respecto. Esto quiere decir que hubo una suerte de represión hacia la mujer, y quizás eso se podría contradecir con el hecho de que existieron curacas mujeres. ¿Cómo se podría medir estas dos situaciones? El hecho de que no hay registro absoluto del lesbianismo, pero sí el hecho de que hubo mujeres con mucho poder. Sí, eso de las mujeres con mucho poder, eso demuestra pues el respeto que los incas tenían respecto a la mujer. Pero en cuanto a que hay testimonios de los cronistas que sí había la práctica del lesbianismo, y parece que alguno de los incas los aceptaba como algo normal, porque había mujeres que actuaban como hombres. Eso sí, ¿no? Y eran más valientes, incluso Mama Oyo, que no era la hermana de Manco Cápac, sino era su mamá. O sea, que ese podría ser el primer caso de incesto, pero bueno. Pero es Mama Oyo la que lleva la vara y la que peleaba como hombre. Y hay varias mujeres que llegaron a ser curacas y eran valientes y guerreras. O sea, eran actitud, digamos, bastante varoniles. sí. Entonces no es de extrañar que con una actitud varonil, que su actitud varonil no era modificada por la sociedad, como están sucediendo algunos, que la sociedad lo vuelve a un hombre homosexual o a una mujer lesbiana. No, sino que nacían pues así, y no hay de extrañar pues que alguna de ellas tuviera alguna relación o se sintiera atraída por otra mujer. Claro, que fuera llevada hacia la práctica sexual, ¿no? Sí, pero no Pero no hay sería registro, de extrañar. no hay huacos, ¿no? No hay imágenes. No hay imágenes. Eso no se ha, no hay imágenes. no se ha plasmado, ¿no? Quizás
Mira, se sigue trabajando, tengo entendido que en Huánuco, creo que es en Huánuco, se están haciendo muchas excavaciones actualmente. De repente se descubren o no, pero no creo que haya huaco porque, como te repito, era invocación a los dioses y a sus ancestros a que continuaran la otra vida. Entre dos mujeres no podían continuar la otra vida, así que es difícil que se encuentre un huaco de eso. Finalmente, a pesar de todo lo que hemos dicho acerca de su vida sexual, que tuvo muchas variantes y que fue tan aceptada, había delitos sexuales, ¿no? Había delitos sexuales. ¿Cuáles eran esos? El adulterio, sobre todo, ¿no? El aborto. Los incas castigaban el aborto. O sea, pero tenían una solución muy ingeniosa. La mujer que no quería tener al hijo, pues podía tenerlo, y mandó a instalar una especie de hornacinas en las calles para que la mujer tuviera el hijo y lo dejara ahí, pero no que lo tirara al suelo para que se lo comieran los perros. Y generalmente era difícil pues eliminar a una mujer porque si no, ¿cómo se continuaba? El adulterio y sobre todo, pero había otros delitos, ¿no? El robo, la mentira, eso, se metía en unas cárceles. Mucha gente no sabe cómo eran las cárceles en ese entonces. Si lo conocieran, no robarían ningún alfiler. Pero mayores delitos, digamos, asesinato, no se conoce. Salvo en las guerras, ¿no? Pero violaciones, solamente el adulterio, el robo, la mentira y la prostitución. Pero al final de cuentas la prostitución era mal vista, pero era aceptada. Porque o por lo menos las autoridades incas decían, con eso por lo menos logramos pues, que los hombres satisfagan su apetito sexual y evitamos que se cometan pecados nefandos. Bueno, lo dice lo que no dice la palabra nefando, ¿no? Pero digamos que no cometan abusos con las mujeres en su casa o en su barrio, ¿no? Por lo menos tenían un defoe a través de la Pampa y Runas, ¿no? Mujer de la Pampa, ¿no? Mujer pública. Entonces, era una forma de evitar los excesos sexuales. Que obviamente no trabajaban a cambio de dinero, porque el dinero no existía, ¿no? No, entonces no se podía decir prostitución, pues, sino simplemente mujer pública. Porque no era el interés, o sea, porque además, no te olvides que también, pues, de repente, en ese entonces también debe haber habido mujeres con furor uterino, ¿no? Y entonces, hayan tenido la necesidad de tener un hombre, otro hombre, o hombres a cada momento, ¿no? Entonces, de todo hay, pues, ¿no? De todo se prepara en las viñas del Señor, como te repito. Bien, José Luis Vargas y Fuentes, ha sido interesante conversar acerca de la sexualidad en el Imperio de los Incas y, bueno, como bien dice, es a veces un poco difícil llegar a publicar libros en este país por los costos, etcétera, así que de repente pronto tengamos un nuevo producto suyo. ¿Hay algún anuncio, algún nuevo producto suyo? Para hacer un paréntesis sobre esto de los incas, ya estamos diseñando un libro de relatos míos. Ajá. Sí, relatos sobre situaciones que bueno, hacen muchos, algo de tipo poniendo de relatos del más acá, no del más allá, del más acá, porque son algunas experiencias que he tenido en Ayacucho cuando la época del terrorismo y algunas situaciones que he visto en Lima y unos relatos que algunos moverán a risa y otros moverán a preocupación o que al final de cuentas lo están revisando dos escritores, entre ellos uno de ellos es Maynor Freire, y se ha quedado sorprendido por los relatos, así que se ha comprometido él a hacer el prólogo y vamos a ver pues si se puede publicar este año y luego continuaré con la sexualidad, aunque me preocupa más bien ahora que te he estado viendo, revisando el diccionario peruánimo, creo que es más urgente publicar cómo hablamos y escribimos los peruanos de hoy, que tiene más de 16.000 entradas
¿no? El diccionario de peruanismo tiene menos de 9.000 palabras, y además mal interpretadas, equivocadas, y le faltan. Le falta. Se han dedicado a un academicismo, francamente, que no va a llegar a la mayoría de la gente, sino para los académicos, para los lingüistas. Es un diccionario hecho para lingüistas, no para el pueblo, lamentablemente. Es No otro sé. tipo de contenido en todo caso. Sí, esas son las preocupaciones en las que estoy metido en estos momentos. Ojalá se puedan hacer realidad, ¿no? Ojalá, libros de mucha actualidad y que esperamos aparezcan pronto. Muchas gracias, José Luis. Ok, Muchas te gracias. agradezco mucho. Gracias.